Ya, bienvenidos a la clase. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que es, en este caso, nos pide encontrar igual el voltaje de entrada y salida, la ganancia, y dividir para el circuito amplificador con lo que es ideal, donde el voltaje de diodo es 0,7 y la resistencia del diodo es igual a 100 ohms, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro circuito. Y vamos a ver cómo podemos proceder para la solución. Lo primero que vamos a hacer es el mismo análisis. En este caso, como tenemos diodos, vamos a suponer que el voltaje de entrada va a ser un voltaje variable. O sea, en este caso va a oscilar, ¿no? Entre el ciclo positivo y el ciclo negativo, porque, bueno, igual de la misma manera, un dato era eso, ¿no? Estamos trabajando con una onda sinusoidal. Voltaje de entrada es igual a un voltaje positivo por el seno de WT, ¿no? Ahora, para sacar igual esto, en este caso el periodo, ustedes no se olviden que el periodo es igual a 2pi por F, ¿no? O también lo mismo que decir, en este caso 2pi sobre W, ¿no? Entonces, si nos da bueno, nos puede dar tal vez, a ver, hagamos ese caso. Voy a poner un valor específico. Seno de 100 veces t. Entonces ya con esto puedo determinar el periodo, ¿no? Entonces, a ver, eso más lo determinaremos. Y vamos a ver cómo para que tengamos un gráfico más fiel, ¿no? Yo voy a decir entonces que el periodo es 2pi por f o también 2pi sobre w. Entonces el periodo va a ser igual a, como es 100 en este caso el w, porque este ya será w. Entonces voy a tener 0,02 pi, ¿no? Eso sería mi periodo. Entonces con eso ya puedo dibujar igual la onda, ¿no? Bien, ahora sí pasaremos al caso donde tenemos que hacer el análisis. Lo que vamos a hacer va a ser el análisis por etapas. ¿Cómo procede esto? Entonces el análisis por etapas es lo siguiente. Voy a analizar primero esta etapa de acá, que es la etapa número 1, y luego vamos a analizar la etapa número 2. Ya, esto lo vamos a poner etapa número 2 y esto lo voy a poner etapa número 1. Entonces yo voy a decir etapa número, en este caso voy a hacer lo siguiente. Hay diferentes formas de análisis, ¿no? Pero vamos a hacer igual en el caso de que estamos trabajando con amplificadores ideales. A ver, análisis de etapas pondremos. Bien, entonces para el análisis de etapas, ¿cómo va a ser? Todo esto va a ser una etapa, ¿no? Entonces lo voy a poner de esta manera. Y lo vamos a poner como si fuera una caja negra. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Voy a tener aquí mi voltaje de entrada, V sub I. Todo eso en este caso sería la etapa 1. Vamos a poner etapa 1. Y vamos a tener una etapa de salida, ¿no? Ahora esta etapa de salida, ya esa etapa se va a multiplicar por una resistencia, ¿no? Esto se va a multiplicar por una resistencia, que es en este caso la de 6 kilo ohms, ¿ya? 6K, solamente para identificar lo que estoy haciendo. Luego, si se dan de cuenta, en la misma entrada voy a tener otro voltaje, ¿no? Aquí voy a tener el voltaje de entrada y esto va a ir por otra resistencia, ¿no? Que esto va a ser resistencia en este caso de 10 kilo ohms. Y por último voy a tener otro voltaje más, pero es un voltaje constante que es de menos 10 voltios, ¿no? Menos 10 voltios. Y esto está yendo hacia una resistencia de 20K, ¿no? Ya, entonces como pueden ver, ya se ha convertido en un circuito más
más, más interesante. En este caso, a lo que me refiero es que, más simple, perdón, porque ya solo sería sumatoria de voltajes que van a ir a dónde. Van a ir a la etapa número 2, donde la etapa número 2, ¿qué sería? En este caso estaría trabajando como un amplificador, eh, no es bueno, un amplificador sumador con con una alimentación positiva o negativa. Ahorita vamos a ver eso. Aquí tenemos la resistencia de 2.2K y la amplificación está yendo por la entrada negativa, entonces está haciendo una amplificación, un sumador inversor, ¿no? Un amplificador inversor sería, pero en este caso sumando los voltajes específicos, donde esto es 10 kiloohms menos más. Entonces, yo qué voy a decir, esto va a tener una ganancia AB, una ganancia de voltaje, ¿no? Y yo fácilmente ya puedo deducir la salida como me estaría quedando. Esto va a ser mi voltaje de salida. Pero la diferencia de esta etapa es, como les decía, va a ir variando. Para la etapa 1 va a variar tanto para el ciclo positivo como para el ciclo negativo, ¿no? Entonces su AB va a variar según, esto vamos a poner varía según el ciclo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer inicialmente es, como pueden ver, ya está medio que un poco más sencillo de entender. Lo que yo voy a hacer es el análisis en lo que es la etapa número 1. Entonces, analizamos la etapa 1. A ver, voy a mover algunas cosas. Esto lo voy a mover más arriba. Ya. Entonces, eso sería, y yo voy a trabajar aquí. Analizamos la etapa 1. O en este caso, etapa 1 más directamente, ¿no? En la etapa 1 lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, para hacer este análisis, como pueden ver, simplemente necesito hallar el voltaje de entrada y el voltaje, las amplificaciones para los diferentes ciclos, ¿no? Entonces yo voy a hacer eso y hago el análisis para el ciclo positivo y el análisis para el ciclo negativo del voltaje de entrada, ¿no? Entonces vamos a poner análisis para el ciclo positivo. Bueno, para el ciclo positivo, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, yo voy a hacer el análisis respectivo, donde voy a tener que mi voltaje de entrada respecto a mi voltaje de salida va a ser cuánto. Para el voltaje de entrada, lo primero que voy a hacer es... bueno, tenemos que hacer el análisis del circuito, ¿no? Y como pueden ver, en este caso, el circuito ya, tanto el positivo como el negativo, estaría siendo afectado respectivo a la amplificación, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis de la corriente. Como pueden ver, en este caso la corriente va a ir hacia tierra y vamos a ver cómo se estaría reflejando, ¿no? Entonces, para el ciclo positivo primero, ¿no? Vamos a ir por acá la corriente de la misma manera, ¿no? Así sería. Entonces la corriente va a ir por ese lado y ¿qué voltaje va a caer acá? Como pueden ver, el diodo va a llegar hasta el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida que estaría obteniendo en este punto, ¿no? El voltaje de salida, prima vamos a poner, va a ser justamente ese, ¿no? Porque la corriente va a llegar por ese punto. Y, a ver, lo vamos a hacer mejor esta parte para que se entienda. Ya, voy a simplemente graficar lo mismo, solamente con los diodos, ¿no?
Y vamos a ver cuáles diodos aparecen, cuáles diodos desaparecen en el momento de que entra una corriente específica, ¿no? Ya. Si se dan de cuenta, entonces por acá igual va a entrar un voltaje negativo. Digo, en este caso la corriente va a cambiar, ¿no? Sus valores según lo que se tenga la onda, ¿no? Ya. Ya con eso sería, ¿no? Entonces, en aquí estaría el diodo. Para el primer caso, ¿qué va a pasar? Lo voy a graficar igual. Va a pasar lo siguiente, ¿no? Voy a tener acá mi voltaje de entrada, en este caso positivo. Entonces la corriente va a ir por este lado y como el diodo no le permite ir a la corriente, entonces va a pasar por acá, ¿no? Por la resistencia. Entonces, para este caso, el diodo no estaría funcionando, ¿no? Para esto. El circuito, a ver, lo vamos a dibujar bien. Sí, de esta manera. Esta sería la resistencia de 6 kilo ohms. Y esta sería la de 10K igual. Y aquí igual vamos a tener la de 10K. ¿Ya? Entonces, como les decía, la corriente no va a ir por ese diodo. Va a ir por el diodo por este diodo de acá. Así que voy a dibujar. Porque en este caso no le está permitiendo, ¿no? La circulación. ¿Ya? Entonces, si hacemos simplemente el análisis de voltaje en este punto, donde voy a tener voltaje de salida, vamos a ver qué voltaje me estaría quedando. A ver, si simplemente voy a dibujar las corrientes, entonces las dibujaré de un color verde. Voy a tener que la corriente va a ir por acá, la corriente va a ir por acá, y por último va a ir por acá también, ¿no? ¿Ya? Ahora, y esto estaría llegando a este punto, ¿no? Donde estaría el voltaje de salida. Y entonces ya estaríamos obteniendo el voltaje de salida, ¿no? En este caso, si se dan de cuenta en este punto, me estaría dando directamente el voltaje de tierra, ¿no? Entonces tampoco el voltaje el negativo, digo el positivo, no me va a influir en nada en el voltaje negativo, entonces simplemente va a ser cero. Entonces voy a obtener lo siguiente, voy a tener que mi voltaje de entrada, o en este caso mi voltaje de entrada, muy bien, menos el voltaje, en este caso negativo, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? El voltaje negativo vamos a tener dividido entre ¿qué? Entre la resistencia de 10K. Esto va a ser igual a lo mismo, ¿no? Voy a tener el voltaje negativo menos el voltaje de la salida. Todo se divide entre 10K. Entonces, lo que va a pasar acá, bueno, como son las mismas resistencias, este sería un voltaje unitario. Digo, perdón, una ganancia unitaria. Entonces, la ganancia cuando estamos analizando el ciclo positivo, esto va a ser directamente un valor de 1, ¿no? O en este caso simplemente lo voy a invertir por causa del signo. Entonces voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada. Ya con esto obteniendo entonces cuánto debería darme mi valor de mi... un momento. Ahora sí. ¿Cuánto debería darme el valor de lo que es la ganancia del, de lo que es para el ciclo positivo, ¿no? Ahora pasaríamos al ciclo negativo, como haríamos el mismo análisis. Voy a poner lo mismo, el mismo análisis lo voy a copiar,
y vamos a ver cómo trabajaría para el ciclo negativo con ese diodo, ¿no? En este caso, esos dos diodos que estarían trabajando. Entonces, para el ciclo negativo, en este caso, voy a borrar esta parte. Vamos a hacer de la misma manera el análisis de cómo estaría sucediendo. ¿Ya? A ver, veamos. Entonces, igual las corrientes van a cambiar y también van a cambiar los diodos, ¿no? Por el cual estarían circulando. Ya. Entonces, esto ya no. Y esto tampoco. Ya. Entonces, veamos más o menos cómo va a suceder. La cuestión de esto, bueno, a lo que estoy viendo, más que todo parece un rectificador de onda, eh, es que el voltaje tiene que salir positivo, ¿no? Al ser rectificador, entonces eso vamos a hacer ahora. Ya. Entonces, cuando vaya en este caso, a transcurrir el voltaje, digo en este caso la corriente siempre va a preferir, en este caso, caminar por un lugar donde en este caso le sea conveniente, ¿no? Ya hemos visto eso. Entonces, si la corriente debe llegar en este caso, bueno, suponiendo que acá estamos tierra, va a ir por este lado. Y si vamos a hallar el voltaje, entonces va a ir por acá. Y ya, ¿no? Solamente estamos invirtiendo la corriente, ¿no? Entonces, en este caso, no es como el otro caso que estaba partiendo por el otro lado, ¿no? Aquí va a haber el diodo, que sí va a haber, y aquí también va a haber el otro diodo, ¿no? Que igual va a haber. Entonces, ¿por dónde se va a ir la corriente? Va a ir por los dos diodos, ¿no? Por los dos diodos que estarían llegando hasta este punto de acá y llegando al voltaje negativo. Entonces, simplemente este se anula y vamos a tener el voltaje de salida para ese caso. A ver, entonces, ¿yo qué puedo decir? A ver, el voltaje de salida va a ser igual a qué. Bueno, en acá, si va a ir por este lado, entonces voy a tener que ir por aquí mi voltaje de entrada, mi voltaje de salida. Aquí va a estar mi voltaje de salida. Y esto se va a reflejar en este punto, ¿no? Es como tener este caso nomás, ¿no? Voy a tener acá la fuente de voltaje invertida nada más, ¿no? Y este lado sería el que estaría yendo a mi lado negativo. O en este caso sería el punto tierra, ¿no? A ver, veamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que mi voltaje de salida que va a ser igual. Mi voltaje de salida menos el voltaje B sub I. Esto dividido entre la resistencia de 10K. Ya. Me estoy olvidando, cierto, ¿no? Tenemos que considerar que los diodos son los diodos son reales, ¿no? Ya, eso me estoy olvidando, entonces aquí hagamos ese aspecto. Bueno, a ver, voy a volver a corregir esta parte. Ese análisis me estoy olvidando, ¿no? A ver. Mejor lo dejo así nomás esto. Va a ser esto mi caso real. Esto va a ser el caso ideal, ¿no? Así lo dejaremos para hacer simplemente un análisis. Y esto va a ser el caso
real. ¿Ya? Para el caso real, ¿cómo vamos a tener? Ya les dije, el diodo en este caso va a actuar, lo pondré de otro color. Va a tener una fuente de voltaje y va a tener una resistencia en este punto, ¿no? Y aquí seguiría siendo bueno, esto es similar, ¿no? Así sería. Entonces, para el caso real, cuando estamos trabajando con un diodo real, va a haber un cierto desgaste, ¿no? Lo que vamos a tener es lo siguiente, va a tener una resistencia RF también, y esta resistencia RF, para hallar el voltaje, vamos a tener que hacer una pequeña división de tensión, si se dan de cuenta. A ver, hagamos entonces el voltaje V sub 0, aquí sería igual. Ya, esa parte de acá de arriba está correcto, solamente que a ver, veamos si afecta. A ver, eso también quiero revisarlo. Si lo colocamos eso acá, en este caso voy a tener, la corriente va a reducirse. ¿Cuánto? A ver. En sí tendríamos esto, a ver. Sí se va a reducir, obvio, pero por la resistencia, ¿no? Ya. Entonces voy a tener mi voltaje negativo menos el voltaje V sub 0. Y algo que también estaríamos indicando que, a ver, si se acuerdan muy bien, en la entrada de lo que es un amplificador operacional, la impedancia es infinito, ¿no? Y en la salida del amplificador operacional, la impedancia es aproximadamente cero. Entonces, al ser la impedancia aproximadamente cero, la corriente va a preferir, en este caso, llegar a ese punto, ¿no? Entonces, por causa de esto, va a reducir un poco lo que es la corriente, ¿no? Entonces voy a tener esto, va a ser 10 igual a que, como va a ir por ese lado, en este caso la corriente, entonces se va a reducir un poco, pero en este punto, ¿cuánto sería el voltaje? En este caso, en el voltaje de salida del amplificador operacional. Eso va a ser la diferencia de voltaje que se va a tener, ¿no? Entonces aproximadamente igual va a ser cero. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. ¿Cómo afectaría? Lo que va a afectar simplemente es que la resistencia RF por donde va a pasar, ¿no? Pero en este caso, como no está pasando por acá, directamente se vaya hacia afuera, porque sí, no pasaría nada, ¿ya? Se mantendría lo mismo, no estaría afectando, tiene razón. Solamente al inicio, bueno, no está pasando, va a pasar la corriente por ahí, pero no estaría indicando, es como un indicador nomás, ¿no? Que en este caso estaríamos obteniendo la salida del amplificador operacional, ¿ya? Entonces en sí no va a afectar bastante, casi nada, ¿no? Si se dan de cuenta, porque directamente el voltaje de salida sería el que hemos obtenido. Porque la corriente en sí no está usando está usando ese recorrido, pero solamente para indicar que va a llegar a lo que es a mi amplificador operacional en la salida, ¿no? Estaría obteniendo el ciclo directamente. A ver, para hacerlo más entendible esta parte, lo que podemos hacer es el equivalente de lo que es el amplificador operacional, ¿no? A ver, lo dibujaré eso para que se entienda mejor. A ver, veamos. Entonces, el equivalente del amplificador operacional, ¿cómo va a ser? Si nos acordamos, esto va a ser directamente la resistencia R de 10 kilo ohms. ¿Ya? Y en la salida vamos a tener un amplificador, una ganancia, ¿no? A ver. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro circuito. ¿Dónde estarían los diodos? En este caso ya tengo mi resistencia R y los diodos van a estar. En este caso, como es V negativo y V positivo, ahí sería mi voltaje aquí, V positivo y negativo, ¿no? Aquí. Le voy a poner eso mejor de otro color. Y esto estaría yendo hacia las entradas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de RF que el diodo primero está yendo hacia la ganancia. Tenemos ese primer diodo y esto está yendo hacia la salida, ¿no?
Entonces, a ver, esto lo borraré. Va a ser algo así. Voy a tener, en este caso, ahí. Y esto voy a tener acá, este sería mi voltaje de salida, tal como está acá, ¿no? El voltaje de salida va a ser, ¿a dónde está? Esto, ¿no? La ganancia por el voltaje BD. Entonces este es mi voltaje de salida. Yo tengo que hallar el voltaje BD. Aquí lo vamos a poner de esta manera. Que va a ser la ganancia por el voltaje BD. ¿No? Eso sería mi voltaje de salida. Es positivo y el otro es negativo. Entonces, los diodos, ¿dónde van a estar? Aquí va a haber un diodo. Un diodo va a estar acá, que estaría yendo hacia lo que sería, en este caso, la llegada de este punto, que es RF, ¿no? Directamente continuado, a ver, ¿dónde está? Ah, ya. En el voltaje de salida, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Estoy confundiendo, no estaría ahí. El diodo estaría en acá, ¿ya? En acá directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les dije, este punto de acá es el amplificador operacional sería su piquito, ¿no? O sea, estaría hablando de este punto de acá. Este de acá, este puntito. Esa sería la salida. Como pueden ver, ahí está, ¿no? Ese es el voltaje de salida del amplificador operacional. A ver, esto lo borraré mejor porque me está haciendo confundir. Ya, entonces está llegando hasta ese punto la corriente. Luego de eso, ¿dónde va a ir? De ese punto va a ir hacia la resistencia RF. Entonces, de este punto va a llegar al voltaje, bueno, entrada negativa, ¿no? Si se dan de cuenta, lo que vamos a hacer es esto. Va a llegar de este punto a la entrada negativa. O sea, estaría yendo así. Entonces, estaría yendo el voltaje así. Bueno, en este caso, perdón, el diodo, ¿no? A la entrada negativa, ¿no? La parte negativa y este es el voltaje positivo. Ahí está. Ahora, si nosotros bueno, se entiende esto ya mucho mejor, la verdad. Eh, ¿Dónde estaría el voltaje que estaría analizando? En este caso, lo que estoy analizando es el voltaje según el circuito, el que está saliendo hacia la resistencia, ¿no ve? Entonces, el voltaje que voy a analizar yo es a partir de este punto, ¿ya? Aquí sería mi voltaje de salida. Y como pueden ver, ahí sí efectivamente estaríamos viendo que estaría influyendo el diodo, ¿no? Entonces ese sería un circuito más entendible de cómo estaría funcionando en este caso esta amplificación con diodos, ¿no? A ver. Bien, a ver, entonces analizaremos cómo sería para el caso positivo y el caso negativo. Aquí está mucho más entendible, ¿no? El circuito. De hecho, bueno, ahí lo dejaremos. Ahora sí, para el caso positivo, ¿cómo va a ser? Ahora que estamos considerando diodos reales, creo que esto siempre es un poco más entendible, entonces es más fácil de analizar. No nos olvidemos que acá, este es el voltaje BD, que sería, en este caso, la diferencia de voltaje B negativo menos el B positivo. Esto va a ser igual al voltaje BD. Entonces vamos a ver una forma de analizarlo más sencillo. Como pueden ver es por la ganancia, te dice, ¿no? La ganancia de acá. Normalmente esta ganancia está, si se acuerdan, en este caso, si trabajamos con un diodo, perdón, con un amplificador operacional real, esta ganancia está a las 10 a las 5, ¿no? Esos son valores muy grandes. Esto en este caso es para el 741, ¿no? Si trabajamos con un amplificador operacional 741. Entonces, igual podemos considerar que es un valor muy grande, ¿ya? Entonces, veamos cómo podemos hacer eso. Yo fácilmente puedo decir en este caso que el voltaje positivo es igual a 0, ¿no? Porque está yendo a tierra.
y solamente me quedaría hallar el voltaje negativo. A ver, veremos cómo podemos hallar ese voltaje negativo. Entonces el voltaje negativo va a ser igual al positivo. Ya entonces igual sería 0. Lo que yo voy a hacer es en este caso determinar igual eso, ¿no? Aquí decíamos normalmente que el voltaje VD es igual a 0. No, este es otro tipo de análisis, ¿ya? Vamos a hacer poco a poco y vamos a ver cómo se realiza esto. A ver, veamos. Entonces voy a tener el voltaje de la entrada, va a ser menos el voltaje V negativo. Luego de esto va a estar dividido entre 10K. Todavía vamos a ver eso igual. Ya, el voltaje entonces VD más el voltaje de esta resistencia de 6K va a ser igual al voltaje de la fuente. Mira, como pueden ver acá, así está. Este es un diseño más real de circuito. A ver, lo trabajaremos mejor ese diseño para que sea más fácil de analizar. Porque con esto ya estamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir en este caso la fuente de voltaje, tal y como está en el inciso B. Va a dar de la siguiente manera. Esto va a ser mi fuente de voltaje. Va a tener una entrada de la resistencia de 10K. Esto va a ser mi resistencia de 10 kilo ohms. Y aquí va a estar la fuente de voltaje en este caso. Y esto ya lo vamos a cerrar con un circuito, ¿no? Más sencillo. Ya, ahora de acá vamos a tener la diferencia de voltaje. De hecho, ya no trabajamos con voltaje positivo y negativo. Creo que ese es un poco más cuando consideramos un caso ideal. Voy a tener acá y acá voy a tener voltaje VD. Y aquí voy a tener esa resistencia, ¿no? Más fácil de analizar esta parte. 6K y la resistencia RF. Ahora, esa resistencia RF, como estamos viendo los diodos, vamos a tener... ¿Cómo lo podemos dibujar? Lo que yo voy a hacer es simplemente poner ese diodo, no, lo mismo, ¿no? Directamente voy a poner acá mi diodo y voy a poner acá la fuente, la ganancia, ¿no? Ganancia por el voltaje VD. Y en este caso, esa resistencia, bueno, acá está, miren, vamos a tener así. Y vamos a tener al diodo de esta manera, al otro diodo, ¿no? Así sería. Ahora sí está más entendible. En qué caso va a ser positivo y en qué caso va a ser negativo. Miren, en el caso de que sea positivo, voy a hacer para el análisis de la corriente, ¿ya? Miren, la corriente, bueno, para el negativo primero. El negativo va a ir por acá, va a ir por acá la corriente negativa. ¿Y por dónde va a ir? Se va a ir por este lado, si se dan de cuenta, ¿no? Se va a ir por ese lado lo que es la corriente y va a llegar hacia el otro extremo. Eso es para la corriente negativa. Ahora vamos a hacer para la corriente positiva, en este caso con otro color. Va a ir en este caso con el naranja. Le voy a poner esto que sea positivo. ¿Va a ir por dónde? Va a ir por ahí. Y como no hay en este caso, no puede caminar por ahí la corriente, ¿no? Va a ir por acá. Y como no puede caminar por el diodo, entonces va a ir por acá igual. Entonces, de esa manera se entiende mucho mejor, ¿no? Este es un mejor análisis de cómo está trabajando, si se dan de cuenta, con estos diodos, ¿no? Este es en el caso negativo. ¿Ya? Entonces, ahora solo queda hacer el pequeño análisis, ¿no? Ya. Análisis de nodos haremos, más directamente. Tengo este nodo y obviamente aquí tengo mi voltaje de salida. Vamos a hacer el voltaje de entrada y el voltaje de salida y vamos a analizar todo eso, ¿no? Bueno, eso es el voltaje X.
porque no sé cuánto vale voltaje en el nodo X. Ya, una vez más, mejor trabajaremos con esto. Haremos el análisis en el ciclo análisis con el ciclo positivo. ¿Por qué estoy haciendo este análisis? Ya les he indicado que en este caso como estamos trabajando con un diodo ideal, eso es, digo, real. Hay que hacer siempre este análisis porque ya va a afectar lo que son tanto su resistencia como su ganancia de voltaje, no ve a la salida. Entonces, sí o sí es necesario, digamos, hacer este análisis para el caso real. Ya. Y porque para caso ideal ya no es necesario, simplemente se consideraba como el voltaje de salida a la amplificación que se obtenía, ¿no? Bien, entonces, a ver, análisis para el ciclo positivo. Para el ciclo positivo vamos a tener lo que es el circuito por donde estaría yendo la corriente positiva. Entonces, como este tenemos que es nuestro valor de B, de voltaje de entrada, B de I, positivo. Entonces, hallaré primero B de X, ¿no? Donde B de X, ¿a qué va a ser igual? Mi voltaje de B de X va a ser igual a la diferencia de voltaje, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? B de X va a ser igual a B de I menos el voltaje de la corriente, ¿no? La corriente I por los 10K, ¿no? Por los 10K. Ya lo tenemos ahí. O sea, puedo hallar la corriente. Hagamos algo más fácil. Sí, lo mismo sería. B de X va a ser igual, lo mismo, me estoy equivocando hace ratos, menos la corriente, ¿no? Porque la corriente como polariza de más a menos, y en este caso esta fuente es positiva, ¿no? Entonces va a pasar a restar menos la corriente por la resistencia de 10K, ¿sí? También B de X puede ser igual, como pueden ver, es el voltaje BD, y multiplicado por, en este caso, el voltaje BD directamente a cero, ¿no? Porque si se dan de cuenta, la corriente que va a pasar también no estaría afectando ese lado, ¿no? Directamente BDX va a ser igual a BD. ¿Ya? A ver, veremos bien esta parte. ¿Ya? Porque el voltaje en 6K no va a caer en, bueno, no va a haber ninguna corriente que va a caer en 6K, ¿no? Entonces por eso decimos que B de X es igual a el voltaje BD. ¿Ya? Ya tenemos eso, entonces con esos dos podemos reemplazar y yo puedo tener que el voltaje BDI va a ser igual a, bueno, BD va a ser igual a BDI. El voltaje BD va a ser igual al voltaje BDI menos la corriente por 10K. Estos dos, ¿no? Ya listo. Y aquí simplemente estoy reemplazando. Ya. Ahora, ¿qué más? La corriente se mantiene, como pueden ver, porque no se divide, porque no cae corriente en BD. Y esa misma corriente va a ir hacia por el diodo, en este diodo en este caso, ¿no? Donde este diodo, como va a ser en este caso real, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una resistencia de RF y una contravoltaje, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo me estaría quedando esto. ¿Cómo va a pasar eso? Yo voy a analizar en este caso, voy a tener que V de X menos voltaje de salida, aquí va a ser igual. Ya. V de X menos el voltaje de salida dividido entre la resistencia, en este caso, que es la resistencia de RF, que era de 10K igual, de 10 kiloohmios, va a ser igual a qué? A la corriente que va a pasar allá, que va a ser el voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida menos tierra, en general, digamos, ¿no? A ver. Ya, va a haber una división de tensión, ¿cierto? Haremos esa parte mejor, que se entienda más óptimo. Ya, como pueden ver, de B de X va a haber una división de tensión por causa de RF,
¿no? Y la fuente simplemente va a restar también esa parte, ¿no? Entonces, primero, las fuentes de voltaje lo voy a restar, las fuentes de voltaje, y vamos a tener esto, ¿no? A ver, un momento. Ya, aquí arriba nomás lo haré, no quiero bajar mucho. Para hallar I, en este caso, a ver, voy a despejar de acá I, mejor, eso está más facilito. I va a ser igual a qué? A el voltaje, a ver, sí, voltaje VDI menos VD, todo se divide entre 10K. Eso sería I. Luego de eso, el otro análisis que puedo hacer es en la salida, donde yo puedo decir que mi voltaje de salida va a ser igual a esa corriente I multiplicado por la resistencia RF. ¿Ya? Y ahora, en este caso, esta resistencia ¿cómo se va a progresar? De más a menos, ¿no ve? Más a menos. Ya el voltaje de salida entonces sería negativo, o sea, vamos a tener menos. Esto va a ser negativo, menos I por RF. Luego, esto, igual, la fuente de voltaje va a ser negativa, menos el voltaje gamma. Y el último, como pueden ver, la ganancia va a ser menos la ganancia de voltaje por el voltaje VD. Así sería, ¿no? Ese sería el voltaje de salida. Ahora, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de I. ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor del gamma y VD, ¿no? Entonces ya tendríamos algo relacionado, más o menos. Ya, entonces acá voy a decir que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Esta I lo voy a reemplazar. Voy a tener el voltaje de entrada menos el voltaje VD dividido entre 10K por la resistencia RF, ¿no? Obviamente todo es negativo. Menos RF lo pondré. Esto menos el voltaje gamma. Y esto menos la ganancia de voltaje por VD. Ya, ahora aquí ¿qué hacemos? Tenemos una relación, en este caso tenemos que eliminar lo que es la ganancia de voltaje. Como os digo, la ganancia de voltaje normalmente esta G es normalmente muy alta, que de tal manera que nos hace eliminar, bueno, tenemos que hacer un pequeño análisis de cómo eliminar esa ganancia de voltaje. Ya, a ver, primero tenemos VD acá y voltaje de salida, ¿no? A ver, un momento. BD tengo que hallar BD de alguna manera. Ya, esta misma corriente es la que va a ir por allá, ¿no? Entonces voy a decir B de X menos B de 0. De eso vamos a hacer ese análisis. La otra ecuación, bueno, hasta aquí tenemos bueno, vamos a hacer un asterisquito donde vamos a hacer la otra ecuación, que es por diferencia de nodos, donde voy a decir, en este caso, esta corriente misma, que va a ser, o sea, voy a tener esta misma corriente va a ser igual a el voltaje B de X menos el voltaje B de sub 0 y esto dividido entre la resistencia RF, ¿no? Entonces esto va a ser igual acá, de la misma manera, a B de I menos BD sobre la resistencia, en este caso, igual es 10K, ¿no? Listo. Entonces de acá, ¿yo qué puedo obtener? ¿Cómo es un rato. Esta es RF. Ah, ya, RF igual a 10K, ¿no? Esto igual es 10K. Entonces eso vamos a simplificar. Entonces esto se me va. Y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que B de X es menos B sub 0. Eso lo voy a pasar a sumar. A ver un momento.
que quiero hallar BD, ¿no? BD porque BD es lo que no tengo. Entonces despejemos BD. Si despejo en este caso BD, me va a dar igual a qué. Que va a ser igual a BDX. No, bueno, BDI menos BDX más B sub 0. Ya una vez más, BD va a ser igual a BDI menos BDX BDI menos BDX más B sub 0, ¿no? Ahora sí. Ahora nosotros sabemos que BDX es igual a BD, entonces ya, ahí lo tenemos igual a eso. Yeah. Si yo sé que BDX es igual a BD, entonces va a pasar a sumar, entonces voy a tener lo siguiente. Que el voltaje BD es igual al voltaje BDI más el voltaje B sub 0 dividido entre 2. Ya. Bueno, ya con todo esto ya tenemos entonces BD igual, entonces voy a proceder a reemplazar nada más. Reemplazamos. Y voy a obtener lo siguiente, ¿no? Que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A BDI menos BD, ya, sobre 10K, ¿no? Entonces esto pondré menos la resistencia RF sobre 10K multiplicado por lo que es eso BDI menos BD, ¿no? Que vamos a tener BDI menos el voltaje BD, que es igual a BDI más B sub 0. Todo esto dividido entre 2. Esto tiene que ser esto menos el voltaje BD gamma. Voltaje BD gamma menos la ganancia, y lo voy a poner lo mismo, ¿no? Voy a poner voltaje BDI más B sub 0 dividido entre 2. ¿Ya? Ahora sí, como pueden ver, tenemos todas las relaciones en función de voltaje de entrada y voltaje de salida. Y ya solamente queda determinar el voltaje de salida, ¿no? Entonces todo lo que es voltaje de salida lo voy a poner a un lado para factorizar, ¿no? Entonces voy a tener acá que va a ser 1. A ver, un poquito lo desarrollaré para ver cómo está quedando. Entonces voy a tener mi voltaje de salida, que va a ser igual a menos la resistencia RF sobre 10K. Esto multiplicado por el voltaje de entrada negativo y esto sobre positivo. Más, bueno, aquí lo puedo restar, ¿no? Va a ser el voltaje medios, me va a quedar, esto me va a quedar así nomás. No, bueno, sí me va a quedar lo mismo. Me va a quedar esto RF sobre 10K, pero multiplicado por el voltaje de salida, ¿no? Si se dan de cuenta. A mitad, espero. Esto va a ser por 2. Voltaje de salida medios, le pondría este igual voltaje de salida, entrada y salida medios, así sería. Menos el voltaje gamma, menos la ganancia G. Y de la misma manera voy a poner voltaje de salida medios, y esto menos igual se va a multiplicar, entonces voy a tener menos la ganancia G por el voltaje de salida, en este caso sobre 2. A ver, eso de la ganancia G creo que me estoy equivocando. Miren, si va a ir aquí, lo voy a aprovechar de más a menos. Ya, aquí hay algo que sí estoy haciendo mal, creo. Miren, a ver, voy a tener aquí mi voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida. La corriente va a polarizar en la resistencia de más a menos, y el voltaje del diodo va a ser igual más, y esto va a ser menos, y es igual es positivo. Todos son positivos, ¿no? Estoy haciendo al revés esta parte, todos son positivos. Este igual es positivo, este igual es positivo, y esta resistencia igual es positiva, ¿ya?
si esa parte del análisis lo estaba interpretando al revés. Como pueden ver, todos los voltajes son positivos, incluyendo el del diodo y el de la ganancia, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a modificar eso acá. Este es positivo igual y este es positivo. Esto estoy olvidando. Ahora sí. Ya, entonces el único negativo que es este, ¿no? Negativo, y lo demás es positivo. Positivo, positivo y positivo. ¿No? Entonces ya tenemos ese resultado. Yo voy a factorizar ahora sí el voltaje de salida, donde mi voltaje de salida va a ser igual a que va a pasar ese menos, va a pasar con más. Voy a tener entonces más la resistencia RF sobre 10K. Ya, y esto multiplicado por voltaje de sub 0. Ahora sí. Este es voltaje gamma. Ya, igual voy a factorizar aquí el voltaje B de entrada. El voltaje B de entrada que va a ser igual. Voy a tener igual a RF dividido entre 10K. Más, en este caso, miren, me olvidé algo importante. Acá este G, ¿no? Menos va a ser. Este es voltaje B sub 0 medios. Menos el G B sub 0 igual, me falta eso. Dividido entre 2. ¿No? Ahora sí, esto vamos a tener voltaje B de entrada, donde vamos a tener RF sobre 10K. Medios. Bueno, por un medio lo ponemos acá. Luego, el otro voltaje positivo donde tenemos, ahí está, ¿no? Que va a ser G más G por el voltaje de entrada igual medios, ¿no? Y por último, todo esto más gamma. Digo, más voltaje gamma. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Voy a tener aquí mi voltaje 0. Voy a factorizar, digo, voltaje de entrada va a ser 1 más la resistencia RF sobre los 10K, igual dividido entre 2, menos la ganancia de voltaje sobre 2 igual. Aquí, cierto, esto igual era la ganancia de voltaje sobre 2, ¿no? Porque estaríamos factorizando. Esta G dividida entre 2. Ahora sí lo tenemos. No, todo esto va a ser igual entonces al voltaje de entrada sobre lo mismo, ¿no? RF 10K por un medio más G medios. Mismo es el voltaje gamma. Bien, entonces yo quiero hallar el voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser igual, va a pasar a dividir esto, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener mi voltaje de entrada multiplicado por lo que tengo ahí, que es RF sobre 10K por un medio más G medios. Todo esto dividido entre lo que tenemos ahí, ¿no? Que va a ser 1 más RF dividido entre 10K, un medio menos G medios. Y ahí todo esto va a estar más el voltaje gamma dividido por lo mismo, ¿no? Ya, lo ponemos más. 1 más RF sobre 10K menos G medios. Bueno. Ya, ahí tenemos. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de salida. Lo único que nos falta es eliminar ese G, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Lo que yo puedo hacer es factorizar ese valor de G
en ambos casos. Entonces voy a tener esto, que mi voltaje de salida va a ser igual, si factorizo el valor de G, en ambos casos, voy a tener que va a ser mi voltaje de entrada, va a ser igual a que, perdón, control Z. Ya, si voy a factorizar ese G, me va a quedar lo siguiente, voy a tener todo eso dividido entre, o sea, RF, todo eso dividido entre G, y algo dividido entre G se va a hacer aproximadamente 0, y esto voy a factorizar dentro del G, me va a quedar simplemente 0 aquí más un medio. A ver, ahorita me hago entender. Miren, este valor de G estaría factorizando de aquí y de aquí, ¿no? A ver, lo haremos nomás. Entonces voy a tener 1 sobre G multiplicado por lo que me estaría quedando eso, ¿no? Que sería 20. Lo voy a poner directamente en la multiplicación. Va a ser la resistencia RF dividido entre 20K. Más un medio, ¿no? De hecho, el 1 medio se va a simplificar igual. Ah, bueno, cierto. Se va a ir el 1 medio. Porque igual se puede factorizar el 1 medio de ambos. Entonces simplemente voy a tener lo siguiente. Si voy a factorizar aquí el 1 medio y el G. G medios voy a factorizar entonces. Aquí estaría factorizando G medios. Entonces esto va a ser simplemente 1 sobre G multiplicado por la resistencia RF dividido entre 10K. Y esto más, en este caso, 1, ¿no? Más abajo, ¿qué vamos a obtener? Voy a obtener de la bisonera, voy a factorizar G medios. Y voy a tener acá, en vez de esto, voy a tener 2 sobre G. Más igual esto 1 sobre G. RF sobre la resistencia de 10K. ¿No? Y esto va a ser directamente menos 1. ¿Ya? Esto por ahora lo voy a dejar ahí nomás. Y esto estaríamos obteniendo, ¿no? Donde de acá lo que voy a hacer es simplificar estos G medios, ya que me está estorbando. Y como les decía, todo esto se va a hacer aproximadamente 0 porque G es muy grande, ¿no? Se va a hacer aproximadamente 0. Y aquí igual el que va a desaparecer son esto. Igual se va a hacer aproximadamente 0. Y esto, ¿no? Bueno, 1 sobre... a ver, déjenme revisarlo. Sí, aproximadamente igual a 0. Ya, entonces voy a tener el voltaje de salida que va a ser igual. Y solo me sobra el signo negativo, menos el voltaje de entrada. Y esto va a ser más que el voltaje gamma. Miren, va a ser el voltaje gamma. Donde ese G igual yo lo puedo factorizar. Voy a factorizar el G. Y voy a tener que el voltaje gamma de 1 más lo que sería 1 sobre G. Bueno, este va a ser 1 sobre G. Sobre 1 sobre G dividido por RF dividido entre 10K. ¿No? Menos... a ver... voltaje gamma... Ah, bueno, igual era por 2 esto, ¿no? Si se dan cuenta es el mismo valor de aquí. Es por 2. ¿No? Un medio. Ya. De hecho va a quedarme lo mismo que acá, ¿no? Si voy a factorizar G medios, ya lo mismo me va a quedar. Entonces me estaría quedando simplemente un valor negativo, ¿no? Entonces va a ser menos 1 directamente. Menos, pero el G medio se va a mantener acá, ¿no? Entonces con el factorizar G medios vamos a tener 2 sobre G menos 2 sobre G sería. Porque aquí en este caso no se está simplificando, ¿no? Me estaría quedando menos 2 veces G por la ganancia bueno, en este caso por el voltaje gamma, ¿no? Donde, como les dije, G es casi... bueno, a ver, acá lo hemos reducido. Ya, ahí nomás lo dejaríamos, ¿ya? Entonces, esto sería el voltaje de salida, como pueden ver, ya con el voltaje gamma considerando. Lo voy a poner acá.
yo tendría mi voltaje de salida, ¿no? Donde voy a tener igual esa pequeña ganancia que en este caso del amplificador, que me va a bueno, perdón, la ganancia del diodo, que igual me va a afectar en ciertamente un poco, ¿no? No mucho, pero pues, sí me va a afectar un poco. Aquí los tomaré los signos positivos, ¿no? Este igual es positivo. Ya, entonces, como pueden ver, al parecer si hacemos esto, gracias a lo que es la alta ganancia que tiene el amplificador operacional, casi no le va a afectar, ¿no? Si se dan de cuenta en la salida, porque de la misma manera esta ganancia G eh, va a eliminar el valor que tenemos acá, ¿no? Que es del voltaje del diodo. Entonces se podría decir que es un poquito más limpio. En este caso, esta salida, el voltaje de salida va a ser negativo. Ahora, en el caso del voltaje de entrada, podemos hacer el mismo análisis, ¿no? Digo, perdón, cuando sea negativo, ya la corriente, ¿no? De la fuente de voltaje. A ver, en este caso, si vuelvo positivo, vamos a ver el valor que nos va a quedar. Ya, a ver, si lo vuelvo positivo, digo negativo, el voltaje de entrada, igual vamos a hacer el análisis para ciclo, ahora negativo, ¿no? Para este caso, igual si hacemos el mismo análisis, a ver, veamos qué puede cambiar. De hecho, simplemente va a cambiar el sentido del signo. A ver. Aquí eso lo revisaremos, ¿no? A ver, si la corriente ahora va a salir por este lado, va a llegar por acá, y va a ir por acá, como pueden ver, por el diodo este. Y vamos a tener V de X, ¿no? De X va a ser igual al voltaje negativo. Pero ya no estaríamos tomando en cuenta este RF, si se dan de cuenta, ¿no? Que era el caso anterior. Entonces el voltaje V sub 0, a ver cómo lo tendríamos. V sub 0 va a ser directamente esta parte, ¿no? Porque ya no está yendo la corriente por acá. A ver, a ver, a ver. No, a ver, ya lo voy a hacer esto de nuevo. Y vamos a ver cómo nos estaría quedando. Ya. Ya, entonces para el ciclo negativo, como pueden ver, simplemente va a cambiar el sentido de la corriente. Y vamos a tener esto, ¿no? Va a ir por ese lado, simplemente. Y el voltaje V sub 0 se va a mantener por la... A ver. Ya. Sí, todo está correcto, estamos bien. Sería eso, ¿no? Análisis para el ciclo negativo. Ahora, a ver, veamos entonces. Directamente se puede dar cuenta, igual va a darme un voltaje, en este caso positivo. Solo como es un inversor, entonces esto igual vamos a diseñarlo eso. ¿Ya?
A ver, de la misma manera, lo que vamos a hacer es el voltaje, en este caso, de este voltaje B de X, voy a analizar, ¿no? Sería el mismo, ¿no? Voy a tener que B de I va a ser igual a, en este caso, BD. A ver. Ya. Ya, como estaba diciendo, entonces el voltaje, en este caso BDI, se va a reflejar de la misma manera, ¿no? Directamente BDX va a ser que esto del diodo igual lo voy a tratar de la misma manera. Ya, esto va a ser que una resistencia y la fuente de voltaje de vez, ¿no? Va a ser acá, así. Y esto vamos a tener la ganancia igual acá, más de esa manera, ¿no? Eso, ahí sería mi voltaje de salida. Obviamente, esto va a ir hacia la resistencia RF, ¿no? Resistencia RF y aquí tendré mi voltaje de salida. ¿Ya? Ya lo tenemos entonces planteado. Esto es GPS BD y esto va a ser RF y esto va a ser el voltaje gamma. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Como la corriente está yendo por abajo, entonces vamos a polarizar esto. En este caso, polarizando la resistencia RF, voy a tener que vamos a tener esto que va a ser más y esto que va a ser menos, ¿no? Entonces todo esto va a restarle, ¿no? Voy a tener entonces este voltaje que lo vamos a llamar, esto va a seguir siendo BDX. Entonces yo voy a tener que BDX va a ser igual a ¿qué? A el G por ganancia del voltaje BD, positivo todo esto, menos la resistencia RF por la corriente I. Y esto va a ser igual menos el voltaje gamma, ¿no? Listo. Ahora B de X también que es igual. B de X es igual a BD. B de X es igual a BD. Y BD a que es igual. Bueno, BD, a ver, según el análisis del circuito, BD es en este caso, ya, lo tenemos. BD va a ser este, ¿dónde estamos? BD este es más, menos, por si acaso, ¿no? Ya. Entonces, sí, está correcto, BDX va a ser eso porque estamos considerando que la parte positiva es la de arriba. Entonces, por eso este igual está en negativo y estamos considerando positivo, ¿no? Estamos bien. Luego de esto, lo que tengo que analizar es la corriente I. La corriente I, podemos hacer el mismo análisis que hemos hecho en el anterior caso, donde BDI menos BDX, ¿no? O sea, en este caso vamos a tener BDX menos el voltaje de entrada. Esto va a ser igual a que dividido entre 10K. Esto va a ser igual a I, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente está polarizando esto de más a menos, ¿no? Entonces menos por ese voltaje de entrada. Luego, ¿qué más tenemos? Ya, con eso puedo reemplazar I. Me estaría faltando B sub 0, ¿no? Pero ahorita hacemos eso. A ver, hasta mientras esto lo resolveremos. Ya hallaremos el valor. Bueno, B de X lo puedo reemplazar B de X, B de I, ¿no? Me estaría faltando hallar el valor de B de X, ¿no? Voy a hallar B de X. Eso sería el valor que tendría que hallar. Ya, entonces voy a reemplazar estas ecuaciones. A ver, veamos cuántas ecuaciones tenemos. A ver, no tengo B de X, no tengo BD, tampoco tengo Y. Los demás sí tengo, ¿no? Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, sí, esto sí lo podemos resolver. A continuación, entonces vamos a hacer eso. Yo lo voy a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver esto?
Primero voy a reemplazar la ecuación de BD en ambas ecuaciones, o sea, para hacerlo más rápido, ¿no? Esta, a ver, ya lo haremos un poco más ordenado. Esta que se llama ecuación número 1, mi ecuación número 2 y mi ecuación número 3. Voy a reemplazar 2 en 1 y 3. Ya, entonces voy a tener que b de x va a ser igual a g por igual b de x, y esto va a ser menos rf por i, lo voy a mantener el i, menos el voltaje gamma. Ahora aquí abajo lo mismo, voy a tener que esto va a ser, en vez de b de x voy a poner no, b de x voy a mantener porque b de x quiero hallar, y menos b de i sobre 10k. Entonces, no, aquí no ha habido cambio, esto es igual a i, ¿no? Ya. Y a continuación vamos a hacer el reemplazo directamente. Voy a tener que b de x va a ser igual a ¿qué? B de x va a ser igual a g de b de x menos la resistencia RF multiplicado por i, que igual va a ser b de x menos b de i sobre 10k. Y esto menos el voltaje gamma. ¿Dónde voy a yo determinar el valor de b de x? En sí, si se dan de cuenta, b de x va a ser el mismo valor de voltaje de salida, porque en este caso no estaríamos haciendo pasar corriente por acá, ¿no? Al momento de la medición con el tester, ¿no? Es lo mismo que hacíamos con Thevenin, entonces no se toma en cuenta. Ya, entonces reemplazo b de x, entonces voy a tener b de x, voy a factorizar, voy a tener 1, va a pasar con más rf dividido entre 10k, y menos g, ¿no? Menos g, ahí lo tenemos. Esto va a ser igual al voltaje de entrada menos rf sobre 10k por el voltaje de entrada. Y, ¿qué más? Menos el voltaje gamma. Algo más que me esté... A ver... algo que me estoy olvidando. A ver. A ver, esta parte creo que estoy... Ya b de x es igual a bd, y bd va a ser... Claro, esto, creo que esto no lo estoy tomando en cuenta. Esto mismo ya lo tengo hecho, ¿no? Esto debe ser esto de acá. Esto mismo, ¿no? B de x menos 10k. ¿Qué está cambiando? A ver, solamente creo que está cambiando. Casi tenemos lo mismo, similar. La corriente nomás estoy añadiendo, ¿no? Pero la corriente es con ese valor de RF, pero como no tengo RF, entonces no se está tomando en cuenta. Sí, entonces la corriente va a ser la misma, digamos. No hay necesidad de hallar eso. Veamos entonces. Entonces voy a tener que, esto va a ser b de x, va a ser igual a ¿qué? B de x va a ser a menos rf menos rf dividido entre 10k multiplicado por el voltaje de entrada menos el voltaje gamma. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 1 más rf dividido entre 10k menos g, ¿no? Entonces ya tendría, ahí está mi relación. Entonces acá mi voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? Bueno, ya les dije, esta ganancia lo tengo que factorizar, entonces voy a tener esta misma ganancia, si lo factorizo, 1 sobre la ganancia,
De hecho, y todo esto se va a hacer negativo. Bueno, ahí te lo voy a explicar. Menos la resistencia RF dividido entre 10K por el voltaje de entrada menos el voltaje gamma. Ya, y todo esto si lo factorizado, entonces voy a tener 1 sobre G más RF dividido entre 10K por 1 sobre G menos 1, ¿no? Ya, como les decía, el G es muy grande, entonces voy a tener acá que B de X es igual a 1 sobre G, lo voy a mantener en 1 sobre G. Esto lo voy a multiplicar por menos la resistencia RF sobre 10K por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, ¿no? Ese negativo estaría multiplicando aquí afuera. Listo. Entonces voy a tener que el voltaje V de X es 1 sobre G. Y esto va a estar multiplicado por va por el positivo, ¿no? RF sobre 10K BDI más el voltaje V de gamma. Bueno, pero como todo esto bueno, va a ser igual de grande como el otro, entonces tendríamos que decir aproximadamente esto se va a volver. A ver. Entonces, como este G igual va a ser muy grande, lo que va a pasar aquí esto es que va a ser aproximadamente 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, esta igual había trabajado como un rectificador de media onda, ¿no? ¿Por qué? Porque su voltaje el voltaje positivo, como pueden ver, bueno, ya he hecho aquí el análisis y como pueden ver también que no afecta en nada este voltaje del diodo ni la resistencia de EF. Bueno, con el análisis realizado, ¿no? Y ya tenemos nuestro voltaje de salida también, para el ciclo negativo, analizado, como les he indicado, con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Al final y al cabo, ya, nos falta, ya hemos hecho el análisis de la etapa 1, nos faltaría la etapa final, en este caso con el operacional, cómo estaría actuando, ¿no? Con este final. Entonces, eso no es nada complicado. De hecho, vamos a hacer esto. A este punto lo voy a llamar, ya no va a ser BDI, sino va a ser en este caso B', lo vamos a poner. Y vamos a seguir analizando para ver cómo nos quedaría. Bueno, ahora continuamos con el análisis de la etapa número 2. En este caso, voy a jalar el circuito que me he realizado, que es este de acá. Y lo vamos a trabajar abajo, ¿no? Ya, donde yo ya he hecho la amplificación, si se dan cuenta, directamente la amplificación es la misma, solamente que me va a dar cuando ese ciclo positivo me va a dar positivo y cuando es luego negativo lo está invirtiendo, si se dan cuenta, ¿no ven? Lo está invirtiendo, entonces aquí vamos a poner los dos casos. Cuando el voltaje en este caso es el ciclo positivo, voltaje C positivo y el voltaje C negativo, ¿no? Cuando el voltaje es positivo, aquí me va a quedar un voltaje de entrada negativo, así. Y esto estaría cuando el voltaje es positivo. Cuando el voltaje es negativo, simplemente lo está recortando y va a ser 0. Entonces, en esos dos casos tenemos que trabajar para hallar bueno, igual vamos a graficar y para hallar la salida, ¿no? Final. Bueno, esto no es nada complicado, lo que yo voy a hacer simplemente a todo esto lo voy a llamar un voltaje B', ¿ya? O sea, para que no estar trabajando con el voltaje negativo, va a ser B' directamente. Entonces voy a tener B' menos, y luego B' yo lo voy a variar según mi conveniencia, cuando sea positivo o negativo, ¿no? Bueno, a ver que sea así mejor. Todo esto va a ser B', ¿ya? Los dos casos. Y yo voy a variar el valor que me plazca, digamos. Entonces voy a decir B',
En este caso está yendo a 0, directamente lo voy a hacer b' sobre, ya estoy haciendo por si acaso la suma ya, b' sobre ¿cuánto? Sobre 6k, b' sobre 6k, así vamos a poner esto más el otro igual. ¿Qué pasa aquí por si acaso? Bueno, ya creo que ya hemos hecho esto, no sé si se recuerdan. Pasaba esto, ¿no ve? Las corrientes se suman, ¿no? Porque esta corriente va a entrar, esta corriente va a entrar, esta corriente. Entonces estoy haciendo por nodos directamente, ya como este nodo en este caso está yendo a 0, entonces no pasa nada. Ya, entonces va a ser b', luego va a ser otro BDI sobre 10k, BDI sobre 10k, y por último va a ser menos 10, menos, bueno, eso es constante, ¿no? Entonces directamente vamos a poner menos 10, menos 10 sobre 20k. Y ya, entonces aquí vamos a poner más, mejor, menos 10 sobre 20k. Listo. Todo esto tiene que ser igual, como les dije, es 0, entonces va a ser menos el voltaje de entrada, que va a ser menos el voltaje de salida, menos B0 sobre dividido entre 10k. Y ahora tengo eso. Entonces yo lo único que voy a hacer es multiplicar por este BI, también va a variar en los dos casos, ¿no ve? Entonces voy a poner, ya está todo esto, voy a simplificar y luego voy a variar en los dos casos. Ya, lo simplificaré un poquito, entonces me va a quedar que los K se me van a simplificar. Y si hacemos máximo común divisor, igual para que de una vez tenemos un número directo, tenemos 6, 20 y va a ser 6 por 10 directamente esto, ¿no? 60. Le voy a poner aquí 60 dividido entre ¿qué? B'. B' en este caso por 10 va a ser más, en este caso esto va a ser 6 veces BDI, menos, esto va a ser entre 23, 30, ¿no? 30. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos B sub 0, ¿no? B sub 0 sobre 10. Donde simplificamos ese 6 y ese 10 y ya tenemos entonces el resultado, ¿no? Vamos a tener una ecuación y vamos a poner para los dos casos, y de esa manera voy a obtener también la gráfica de salida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este 0 con este 0 se me va a ir y ya tengo mi voltaje de salida como me estaría quedando. Si se dan de cuenta, el voltaje de salida va a ser igual a 6 multiplicado por 10 veces el voltaje prima más 6 veces el voltaje BDI menos 30. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En este caso, el voltaje BDI, vamos a usar los picos para ver la amplificación. Me voy a dar un valor igual a esto, como me he dado acá. Le voy a borrar este B y le vamos a poner, ¿qué tal? Un valor de, a ver, 10 voltios. Entonces, vamos a ver los dos casos, cómo sería y cómo se estaría generando. Entonces vamos a poner caso ciclo positivo y el caso ciclo negativo. Bueno, aquí mismo. Entonces voy a tener que mi voltaje B sub 0, que va a ser igual a 6 veces 10 por el voltaje prima. El voltaje prima, como les dije, para el caso ciclo positivo me va a dar menos BDI. Y el BDI se va a dar más, el BDI se va a mantener positivo, ¿no? Más 6 BDI menos 30. Eso se mantiene constante. Entonces el voltaje B sub 0, ¿cuánto va a ser? En su caso, cuando tengamos el máximo valor de salida, va a ser 6 veces, 5 veces por BDI menos 30. Donde si ese BDI es igual a 10, va a ser 50 menos 30, te va a dar que B sub 0 va a ser igual a... no, solamente lo estaría recorriendo ya, lo voy a multiplicar mejor. 6 por 5, esto va a quedar 30. 30 veces BDI menos 6 por 3, 18, entonces va a tener 180 esto, ¿no? Entonces eso estaría pasando. Ya.
Ahora vamos a ir para los casos del ciclo negativo. Para el ciclo negativo, ¿qué va a pasar? Voy a tener lo mismo, voy a tener el voltaje V sub 0, va a ser igual a, bueno, 6 veces, me estoy olvidando que este es un signo negativo, ¿no? Aquí estaría un signo negativo, menos 6. Entonces esto va a ser menos 6, y esto va a quedar menos 30 más 180. Esto igual de la misma manera menos 6. Y voy a tener que, para el caso del ciclo negativo, tenemos que el voltaje V de prima va a ser 0. Entonces va a ser 10 por un rato. Me estoy olvidando el 10 acá, ¿no? Me estoy olvidando. ¿Qué ha pasado aquí? Menos 10 sería, ¿no? Ya, de nuevo, una vez más esta parte lo vamos a corregir. Ya, entonces esto es menos 6 por menos 10. Entonces no menos 10, ¿no? Solamente 10 sería. Bueno, ya les dije, para el caso ciclo positivo vamos a poner 10 por, ahora sí, es negativo el voltaje, ¿no? Como hemos comprobado, si lo invierte. Entonces esto va a ser negativo, menos 10 VI más 6 VI, te va a quedar menos 4. Entonces vamos a tener menos 6, menos 4 veces el voltaje V de I, menos 30. Entonces ahora sí, 6 por 4 nos va a quedar 24 veces V de I más 30. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ahora para el voltaje de salida, V de prima es igual a 0. Entonces voy a quedarme simplemente 6 veces V de I menos 30. Entonces voy a tener acá que este V sub 0 va a ser igual a que menos 6, 6 por 6, menos 36 veces V de I más 180, ¿no? Bueno, esto igual no lo he multiplicado, era 180 acá. Y ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo hacemos la gráfica? La gráfica, de la misma manera que en el anterior caso, lo voy a hacer, graficamos. Bueno, como les digo, de la misma manera que hemos hecho, vamos a ver cómo se estaría manipulando. Pero ya pueden detectar algo bien interesante, que es que la onda está siendo desfasada. Entonces esto es un desfasador de onda y con un rectificador incluido, ¿no? Ya, entonces igual que hace rato me voy a dar, este es mi voltaje de entrada, y esto va a ser mi voltaje de salida. Ya, lo mismo que hace ratos voy a trabajar voy a suponer que estoy trabajando con una onda triangular, pero va a ser la sinusoidal, solamente ya saben para que sea un poquito el gráfico más fiel a lo que quiero explicarles. Y vamos a ver cómo me estaría obteniendo el resultado, ¿no? Entonces, como pueden ver, va a entrar esta onda. Y ya está. Entonces, a la salida, ¿qué vamos a obtener? Pueden ver que está desfasado en ambos casos 180 grados. Entonces, cuando se suma un voltaje cualquiera, este desfasa. Por ejemplo, este voltaje de acá, que es de menos 10 voltios, ¿no ve? Lo estaría desfasando. Lo estaría desfasando las ondas. Miren, aquí está el desfase, ¿no? Desfase, 180. Entonces, voy a 180 positivo. Entonces la onda, voy a suponer que por acá está 180, ¿ya? 180 voltios, y el voltaje VDI va a crecer respecto a eso, ¿no? 180 más VDI, o sea 24 veces VDI, se va a amplificar, ¿no? Para el ciclo positivo veamos cómo me queda. Para el ciclo positivo te queda 24 veces, lo voy a hacer de color rojo. Esto va a ir desde
desde 180 para arriba. Voy a suponer que es hasta ahí, que ha crecido como el 24 veces. Ah, bueno, que sea un poco más pequeño, ¿no? Porque pues, el voltaje negativo es más grande. Entonces esto va a ser, digamos, asícito. Ya a escala, no lo voy a hacer tan a escala ya, pero ya se imagina más o menos. Eh, ya. Y esto va a ir hacia abajo. Igual. Ya. Ahora para la parte negativa, voy a ponerlo con azul. La parte negativa va a crecer un poco más. Como pueden ver, es 36 veces el voltaje negativo. Entonces, bueno, a ver, el voltaje de salida. Sí, lo está volviendo a invertir, está bien. ¿Ya? Está bien, entonces, vamos a suponer que es por acá, digamos. Hasta acá, digamos. Obviamente, ya les dije, esto es una onda sinusoidal, solamente que me está haciendo ayuda de que, suponiendo que, cómo estaría variando, ¿no? Ustedes ya lo pueden dibujar mucho mejor si fuera una sinusoidal, según con un lápiz más tranquilamente, ¿no? Ya, y eso me estaría quedando, ¿no? Donde voy a ponerme siempre los picos, en este caso, suponiendo cualquier voltaje pico que sea ese voltaje de entrada. Ya, el voltaje de entrada hemos dicho que va a ser 10, ¿no ve? Entonces, si es 10, entonces este voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? 24 por 240, 240 más 180 te va a quedar 320, ¿no? 320, no, 420, perdón. Entonces, esto se está amplificando 420 voltios. No, bueno, en este caso es suponiendo, ¿no? No estoy indicando que sea siempre eso. Y el voltaje de salida, esto va a ser igual a ¿cuánto? En este caso, si es 10 voltios, va a ser 10 por 36 menos 360, menos 360 más 180, hace la mitad, ¿no? Menos 180. Entonces, ya, aquí, bueno, para que sea más fiel el resultado, menos 180, ¿no? Entonces vamos a bajar un poco más. Y ahí sería, ¿no? Entonces, aquí tenemos 420 y abajo tenemos menos 180. ¿No? Y esto era de 10 voltios arriba y menos 10 abajo. Y eso sería la gráfica de este ejercicio. Como pueden ver, claro, hubiera estado recortado la onda nomás, pero como hay una realimentación igual de voltaje de entrada, igual nos ha ayudado para hacer eso. Ya, con esto habríamos terminado entonces este análisis de este ejercicio, de cómo se procede a realizar. Y como pueden ver, en este caso no afecta bastante lo que es el voltaje del diodo, ni tampoco la resistencia del mismo diodo en este circuito para lo que es el rectificador de onda que se está uniendo a un amplificador, en este caso un sumador de voltajes, ¿no? Con esto habíamos terminado este ejercicio.